Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal Soy Universitario. El día de hoy continuaremos con la serie de videos acerca de las normas APA en la séptima edición. En el video del día de hoy retomaremos algunos conceptos que tienen que ver con las citas, las referencias, las paráfrasis y cómo las tenemos que aplicar en esta séptima edición del manual APA. Les recuerdo que en la descripción encontrarán un enlace donde pueden descargar estas diapositivas que incluye desde el video anterior y que con ello pueden apoyarse para realizar distintos trabajos que les pidan que tengan que ver con las características de las normas APA. Así que comenzamos. Las citas y las referencias es una de las características más importantes del manual APA. Muchas veces es lo que mayor peso o mayor importancia le damos dentro de la reglamentación que tiene el manual y que dentro de las universidades, sobre todo en los trabajos académicos, es lo que más van a estar verificando, más que otros apartados de los que se hablan en el manual. Por lo tanto, vamos a revisar un poco cómo se tienen que realizar o qué tipos nos marca dentro del manual que existen de las citas y cómo se maneja un poco las referencias porque es, como les comento, uno de los tópicos más importantes, pero también es uno que tiene un mayor número de detalles y puede generar distintos problemas a la hora de trabajar con él. Las citas, como ahí lo menciona, tiene como finalidad brindar soporte, ofrecer información crítica y la opinión de otros autores para sustentar la nuestra o si nosotros estamos haciendo algo en contra de las teorías o hipótesis planteadas por estos autores, tener un marco de referencia para contradecirlas. También se usa para evitar el plagio, que es algo que se marca dentro del manual, que es una de las peores prácticas académicas que pueden existir, y las disputas por derechos de autor. El número de trabajos referenciados dependerá de tu trabajo, pero el mismo manual nos pide que evitemos caer en citar a demasiados autores y que prácticamente sea una recopilación de trabajos de otras personas, o citar muy poco y que nuestro trabajo carezca de un marco teórico. Referente al plagio es presentar palabras, ideas o imágenes de otros como propias. No importa en este caso si lo estamos haciendo de manera deliberada o sin intención, va en contra del código ético establecido dentro del propio manual APA. Viene un apartado donde se habla acerca de la ética que tiene que tener la investigación y los trabajos publicados. Por lo tanto, a través de las citas y las referencias, puedes evitar que uno de tus trabajos, ya sea de forma profesional o académica, caiga dentro de lo que se maneja como plagio. Inclusive, el mismo manual nos maneja algunas sanciones o algunos castigos o la forma de proceder contra las personas que cometan plagio. En este caso, intentar publicar un trabajo plagiado puede generar el rechazo del mismo, la censura o veto de su autor, ya hablando en un ámbito profesional y ya dependerá también de otras instituciones encargadas de revisiones o de dar alguna sentencia respecto a esta práctica de un autor. Mientras que en el ámbito estudiantil las consecuencias, ahí las marca el manual, pueden ser la reprobación del curso, sanciones académicas específicas de cada maestro, cada institución, o inclusive se menciona la expulsión del centro educativo por intentar plagiar un trabajo. Por eso es importante que conozcas cómo debe de manejarse esto de las citas y las referencias para evitar caer en una de estas prácticas. Las citas y las referencias tienen que tener 4 elementos fundamentales. En este caso, el nombre del autor, el año de publicación, el título de la obra y la fuente de donde la obtuviste. Aquí les presento un ejemplo extraído del manual impreso, donde nos dice cómo debe ser, en este caso, la cita y cómo se va a referenciar o cómo se va a ilustrar en la lista de referencias. Tenemos aquí cómo quedaría en la lista de referencias, es algo que hablaremos más adelante. Tenemos primero el nombre del autor, donde dice Alexander, P.A. El año de publicación, en este caso 2018, entre paréntesis, el título de la obra consultada, que aquí aparece subrayada con amarillo, y de dónde se obtuvo, en este caso de color verde. Ahora, el manual nos menciona dos tipos de citación, la citación parentética y la citación narrativa, que es lo que vamos a encontrar dentro del texto, no en la lista de referencias. Entonces, tenemos que si nosotros vamos a citar este trabajo dentro de nuestra obra, utilizaremos en este caso el apellido y el año. Aquí está el ejemplo Alexander, 2018, entre paréntesis si es una citación parentética, o Alexander y 2018 entre paréntesis si va dentro de la narración. Más adelante hablaremos de estos tipos de citación. Aquí lo importante es el que el manual nos marca que a la hora de realizar la lista de referencias debemos de comenzar por
los apellidos del autor, extraídos de forma textual como aparezca en el texto que consultamos. En este caso, el manual, les recuerdo que viene de la lengua inglesa y allí se le da mucha importancia al primer apellido, por eso aparece Alexander, P es la inicial del primer nombre y A es la inicial de su segundo nombre. No aparece el segundo apellido. Sin embargo, en nuestro caso, que en México y en muchas partes de habla hispana tenemos o le damos la misma importancia a los dos apellidos, tanto al paterno como al materno, vamos a escribir los dos apellidos, iniciando obviamente por el paterno. En mi caso, por ejemplo, Reyes Páez, coma y las iniciales de mis nombres. Así lo vamos a hacer para trabajos que tengan en este caso un autor que tenga dos apellidos o apellidos compuestos que sean en este caso dos palabras. Por ejemplo, de la Rosa les comentaba acerca de la citación. En este caso se manejan dos tipos de citación, la citación parentética y la citación narrativa. Estos son estilos de citación que se pueden utilizar dentro de nuestros textos para mencionar la idea o lo que estemos referenciando. ¿Cuál es la diferencia más importante dentro de la citación parentética y la citación narrativa? La forma en cómo deben de ir enmarcados. En este caso, el ejemplo aquí es que en la citación parentética debe aparecer el nombre del autor y el año dentro de los paréntesis divididos por una coma. En caso de que vayamos a brindar información adicional como las páginas de donde obtuvimos la cita o una información adicional, va a ir después del año y dividido de la misma forma por una coma. Y una cuestión gramatical importante es que el punto va después de cerrar los paréntesis, no antes. Y la citación narrativa es cuando el autor aparece dentro de la narración y el año de la obra dentro de un paréntesis inmediatamente después de el nombre. Tenemos aquí el ejemplo, Weller, y el año de publicación entre paréntesis. En este caso, el nombre del autor no se incluye dentro del paréntesis. Es la principal diferencia que hay entre estos dos tipos de citas y ya depende más del estilo de cada quien cómo las va utilizando. Tenemos aquí unos ejemplos de qué sucede cuando tenemos textos que tienen un autor, dos autores, tres o más autores, cuando es una institución y aquí lo podemos ver. Encontramos que para un autor va su apellido y el año de publicación, como lo vimos en el ejemplo anterior, tanto en la citación parentética como en la citación narrativa. Para dos autores vamos a incluir los apellidos de ambos autores en la citación parentética dividido por un ampersand, mientras que en la citación narrativa con una letra I. Cuando tenemos tres o más autores, vamos a utilizar la palabra et al para mencionar otros y en este caso solamente vamos a incluir el nombre de el primer autor o el autor que se le esté dando más relevancia en el texto. Por eso aquí encontramos Martín et al 2020, tanto de forma parentética como narrativa. Ahora, cuando estamos hablando de grupos o de instituciones, si tienen una nomenclatura o una abreviación, en la primera cita vamos a incluir el nombre completo y vamos a especificar dentro de unos corchetes cuál va a ser su abreviatura para que posteriormente cuando citemos trabajos de esta institución no tengamos que escribir todo el nombre. Tenemos aquí el ejemplo, dice National Institute of Mental Health y cuáles son sus siglas, NIMH, se establecen dentro de los corchetes y su año de publicación, 2020. Y en las citas subsecuentes solo se escribirán las iniciales de esta institución y el año de publicación, tanto de forma parentética como en la narrativa. Y cuando la institución no cuente con una abreviación, tendremos que escribir su nombre completo, como lo podemos ver aquí, Stanford University 2020, y en la citación narrativa, igual, Stanford University. Ahora, otra situación importante que se habla dentro del manual y que es algunas de las pautas que más problemas les pueden causar dentro de sus trabajos académicos, es a la hora de realizar citas textuales, revisar el número de palabras que se están utilizando, ya que hay un formato específico para las citas de menos de 40 palabras y para las que tienen más de 40 palabras. En este caso, una cita de menos de 40 palabras es una cita corta, una cita textual corta, va entre comillas dobles. Inmediatamente después de que termina la cita debe incluirse el autor, el año de publicación
y la página de donde encontramos el texto que estamos citando. Aquí, ¿por qué se incluye la página? Porque como son citas textuales, es una copia prácticamente de lo que otro autor escribió o otro autor dijo, y por lo tanto vamos a utilizar tanto las comillas y la página en caso de que alguien quiera comprobar que dicho autor lo mencionó. Tenemos aquí un ejemplo, podemos ver aquí al final, Ervin et al., que es algo que revisamos en la diapositiva anterior, 2018, página 470. Esto de forma parentética, y si lo utilizamos de forma narrativa, podemos encontrar algo aquí como en 2018, Soto, tenemos ya aquí el año y el nombre del autor, y finalizamos la cita con página 598, de donde se encontró. Y aquí se marca dónde comienza la cita que estamos utilizando gracias a las comillas dobles, tanto de forma parentética como de forma narrativa. Cuando hablamos de citas textuales de 40 o más palabras, también se les conoce como citas en bloque. Estos porque cuando vamos a utilizar una de estas citas, debemos iniciarla en un nuevo renglón, colocarle una sangría de 0.5 pulgadas o una tecla tab, y el punto final se coloca al final de la cita y no al final de la información del autor, como les había mencionado anteriormente, con los detalles gramaticales que tiene en este caso la información de los autores. Tenemos aquí unos ejemplos. Aquí no son 40 palabras, por cuestión de espacio las acoté, pero lo importante es cómo se está utilizando la última parte. Aquí inicia el texto en esta parte, vemos que aquí va el renglón, y cuando va a comenzar la cita, aquí se encuentra la sangría, les digo una tecla tab, comienza aquí la cita, y al final se coloca toda la información de los autores. Anderson Day y Fenrir Holt, 2015, página 957. Una diferencia importante respecto a estas citas de más de 40 palabras y las de menos de 40 palabras es que no vamos a utilizar las comillas en este caso. Tenemos aquí un ejemplo de cómo quedaría una de estas citas de 40 más palabras de forma narrativa. Tenemos Flores et al. 2018. Viene todo el texto complementario. La cita inicia aquí en la parte de abajo y finaliza en este caso como las otras con la cuestión de la página de donde se puede encontrar. En las citas de 40 o más palabras, les repito, no vamos a utilizar las comillas dobles, ningún tipo de comillas, ya que lo citado va a ir dentro de un bloque que se va a separar del texto principal con una sangría. Ahora, en caso de que no queramos realizar citas textuales acerca de la información que estamos consultando para nuestro texto, podemos realizar paráfrasis. Es, digamos, una técnica que desde la primaria la venimos manejando, pero poco a poco hay que irla perfeccionando. En este caso, con la paráfrasis se busca rescatar la idea de alguien más o una propia previamente publicada, pero con nuestras propias palabras. Es una forma de resumir, sintetizar información de una o más fuentes y contrastar información importante o concentrarse en la información específica. En este caso, el manual APA recomienda que se utilicen paráfrasis en lugar de citas textuales, ya que esto te ayudará a desarrollar más tus capacidades de escritura, de contrastar ideas y otras habilidades en lugar de estar copiando de manera textual las ideas que otros ya utilizaron. Y en este caso, punto importante es que a veces dentro de una paráfrasis podemos mencionar varias veces quizás el autor en el que nos estamos basando, pero aquí el manual nos permite que en una paráfrasis larga no es necesario repetir el citado cada vez que se mencione el autor o el año. Después de la primera vez que lo mencionemos, siempre y cuando la coherencia del texto nos muestre que se sigue hablando del mismo texto. Entonces ya tendremos que acomodar la redacción para no estar repitiendo siempre ya sea el nombre del autor y el año de manera constante. Aquí hay dos ejemplos muy pequeños de lo que viene siendo una paráfrasis. Tenemos aquí toda la información que estamos parafraseando y aquí sí es importante igual la citación ya sea parentética o de manera narrativa, y aquí aparece Black et al. 2018. En este caso no estamos utilizando comillas porque es una paráfrasis. Es también una forma de que en los textos podamos diferenciar las paráfrasis que hace el autor respecto a las citas textuales de otros autores.
Esta es un ejemplo parentético y aquí abajo tenemos un ejemplo de citación narrativa. En este caso, Webster Stratton 2016. Está aquí toda la paráfrasis y finaliza con las páginas y ahí pone 152 a 153. Esta última parte de las páginas en las paráfrasis lo menciona como opcional el manual. Puede incluirse para referir a alguien que quiera más información a las páginas de donde nos estamos basando, pero como es una paráfrasis no es obligatorio, a diferencia de las citas textuales que siempre se tiene que incluir ya sea el número de página o el número de párrafo de donde nos estamos pasando o extrayendo la cita textual. Esto es una diferencia importante respecto a las paráfrasis y las citas textuales. Para terminar con este texto hablaremos rápidamente de lo que es una lista de referencias. En próximos videos veremos más a detalle cada uno de los distintos tipos de referencias que pueden aparecer, ya que el manual nos marca más de 100 ejemplos distintos. Solo abordaremos las más importantes en un próximo video, pero aquí abordaremos las características generales de la lista de referencias. La lista de referencias es una lista que se ofrece al final de nuestro trabajo acerca de todos los trabajos referenciados o citados dentro del mismo, en donde debemos rescatar 4 elementos importantes: el autor, la fecha, el título y la fuente. Ya se los había mencionado anteriormente. Y sus características generales, ¿cuáles son? Se comienza escribiendo los apellidos del autor tal como aparecen en la publicación, seguido de las iniciales de sus nombres. Posteriormente, el año de publicación entre paréntesis. Después de este, el título de la obra consultada y finalmente la fuente de donde se obtuvo. Y en este caso, toda la lista incluirá una sangría de tipo francesa. Tenemos aquí un pequeño ejemplo de la información que debemos extraer para poder hacer una referencia. En este caso, aquí nos marca el título: Sensitivity to the Evaluation of the Author Emerged by 24 Months. Les recuerdo que estos ejemplos están extraídos directamente del manual en inglés. El nombre de los autores tenemos aquí: Sara Valencia Boto and Philippe Rochat. Inclusive aquí su filiación, algo que ya vimos en el video anterior, Emory University. La fecha de publicación, tenemos aquí 2018, volumen 54, número 9, 1723 a 1734, el número de páginas. Y en este caso, la fuente, de dónde lo podemos obtener, de la dirección o el enlace web que está aquí abajo. ¿Cómo quedaría la referencia ya escrita dentro de la lista de referencias? Comenzamos por el nombre de los autores y en este caso sus apellidos. Aquí comenzamos Boto y en este caso los nombres de Sara Valencia se separan con una coma y solo se escribe la inicial, SB. Una coma para dividir que va otro autor. Utilizamos en este caso el ampersand porque son dos autores. Colocamos el apellido del segundo autor, Rochat, coma, P, punto, para la inicial de Philippe. Después encontramos el año de publicación. Solo necesitamos el año, no toda la fecha de publicación. Después de esto encontramos el título, que está aquí de color amarillo, y finalmente la fuente, que es lo que encontramos aquí al final de color verde y que nos hace referencia a un enlace web. Actualmente mucha de la información que se utiliza para tanto trabajos académicos como trabajos profesionales la estamos extrayendo de Internet. Es importante que a la hora de consultar distintas fuentes de información podamos extraer sus enlaces y sobre todo si son enlaces que en este caso tienen cierta validez en los contextos académicos, científicos. En este caso nos presenta un DOI de un trabajo publicado, puede ser el enlace a cualquier otra página y a diferencia de otras versiones del manual, en esta séptima edición se elimina la palabra recuperado de o en inglés retrieved from. Ya solo se escribe el enlace donde lo estamos consultando. Si es un texto físico, en este caso, la fuente va a ser ya sea el libro de donde lo estemos extrayendo, en caso de que sea una compilación, un texto completo como tal, un periódico, etcétera, pero hay que incluir en este caso la información completa del libro desde su editorial. También lo que se está evitando en esta séptima edición, en el caso de los textos impresos, es mencionar
la ciudad donde fue creado. Solamente se menciona la editorial y si es una publicación constante, pues los datos de identificación como puede ser el número y la serie. Posteriormente, en otro video revisaremos más puntualmente cómo se hace la referencia de distintos tipos de textos o de distintas fuentes de información que podemos encontrar tanto de forma física como digital. Para terminar con este video hablaremos rápidamente del formato. Es algo que ya también habíamos comentado arriba, pero aquí aclaramos un poco más. Se inicia con una página después de que termina nuestro texto. El título de la página será Referencias en negritas y centrado. El orden de presentación de los trabajos será de forma alfabética, de acuerdo a los apellidos de los autores, de forma alfabética. Va con doble espacio toda la lista y toda la lista debe de presentar una sangría francesa de 0.5 pulgadas o lo que es lo mismo una tecla Tab. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo puede quedar una lista de referencias. Tenemos aquí el título y aquí tenemos el primer trabajo, el segundo, el tercero y el cuarto. Aquí podemos ver que inclusive son trabajos que tienen varios autores, pero podemos encontrar la misma información que en los otros ejemplos. El nombre de todos los autores, el año de publicación, el título y de dónde ha sido obtenido. En este caso, todos presentan una fuente digital con sus respectivos DOI y enlaces o hipervínculos. Ya dependiendo del tipo de publicación va a variar la información que está allí incluida, pero es algo que veremos en otro video. Espero que te haya gustado este video acerca de las normas ZAPA, a pesar de que es un poco extenso y todavía nos faltan varios detalles por tocar. Si te estás desenvolviendo en un ámbito universitario, ya sea académico o profesional o en un posgrado, es algo que debes de conocer a fondo, ya que todos tus trabajos te los pedirán con este formato. Y a veces esto puede ser la diferencia entre una publicación, una buena o una mala calificación. Si te ha gustado el video, dale like, compártelo con tus conocidos y nos vemos en el próximo video del canal Soy Universitario. Hasta la próxima. ¡Soy universitario!